Buenas tardes. Seguimos con estas clases virtuales o clases grabadas de la materia o de la asignatura de Derecho Civil 3 Contratos. En esta oportunidad vamos a analizar el último punto que me interesa respecto de la unidad 3, que estamos hablando un poco, o empezamos hablando en el primer video de esta unidad, respecto de la manifestación de la voluntad, cómo se manifiesta, cómo se integra internamente, cómo se manifiesta, acuérdense, qué pasa cuando hay una diferencia entre la intención o la voluntad real que tenemos y la voluntad declarada, ¿sí? Y cómo esta etapa o esta manifestación, cómo influye la buena fe como principio general del derecho. Después, en la segunda clase vimos, o en el segundo video vimos sobre la etapa precontractual, las tratativas contractuales, es decir, esa etapa previa a la celebración del contrato, donde nosotros estamos negociando, ¿sí? Donde vimos el principio, la regla de la libertad de negociación, y cómo ese principio o esa regla se encuentra limitado por el deber de buena fe y el de confidencialidad, ¿sí? Y que la inobservancia o el incumplimiento de estos deberes pueden generar la responsabilidad por daños y perjuicios. También después vimos lo que es acuerdos parciales, ¿no es cierto? Los acuerdos parciales, que son los únicos que pueden en definitiva concluirse como contratos, ¿sí? Bien, hoy o en esta clase vamos a empezar, comparto el archivo, vamos a empezar a ver lo que son los contratos preliminares, que también ya un poquito se los había dicho la clase pasada, ¿no? Que los contratos preliminares son aquellos contratos que se celebran o que celebran las partes, pero que en realidad van a contener una obligación de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Como yo les había dicho ya la otra vez anticipándoles, los contratos preliminares son contratos que, en donde las partes, perdón, ahí se me movió, donde las partes en realidad van a celebrar un contrato de alguna manera de ya establecer un vínculo jurídico entre ellas, fijar un vínculo jurídico, crear un vínculo jurídico entre ellas, un vínculo, pero donde en realidad estos contratos preliminares van a encerrar una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación de hacer? La de hacer un futuro contrato que va a ser el contrato definitivo, ¿sí? Ese es el contrato preliminar. Son como contratos previos que las partes celebran de manera de ya generar ese vínculo jurídico, esa relación, la base de la relación jurídica. Pero en definitiva lo único que van a encerrar estos contratos es la obligación de hacer en el futuro el contrato definitivo, ¿sí? Estos están regulados a partir del artículo 994, como ustedes ven ahí en la filmina. Este artículo 94 establece la regla de los contratos, la regla, y fija el plazo, o sea, a través de un principio general en qué consisten los contratos preliminares, y establece el plazo legal para cumplir con esa obligación de hacer. ¿Sí? Dice, los contratos preliminares, deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. Entonces, por eso son contratos, en definitiva, ¿sí? Por eso se les dice contrato una negociación o un acuerdo parcial o lo que sea, ¿sí? Una minuta o una invitación, etcétera. Porque son contratos, porque justamente la ley lo dice, debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el futuro contrato. La diferencia con el acuerdo parcial es que el acuerdo parcial es esa negociación que van haciendo las partes y que cuando ya tienen un consentimiento o un acuerdo común sobre los elementos esenciales generales y particulares del contrato, ya ellas mismas pueden llegar al acuerdo de que produzca los efectos propios de ese contrato. Nada más que va a faltar que las partes se pongan de acuerdo sobre cuestiones secundarias, ¿sí? Sobre cuestiones que no tienen mayor importancia, ¿sí? Lo esencial, los elementos esenciales, ya está el acuerdo, ya están fijados en el acuerdo parcial. Entonces, ya comienza a producir los efectos propios del contrato. Y a medida que se va ejecutando el contrato, se van poniendo de acuerdo sobre aquellas cuestiones que no son esenciales. En cambio acá no hay
un contrato, lo que nosotros buscamos es celebrar un contrato, tenemos en mira un contrato definitivo, pero no lo celebramos hoy, sino que hoy celebramos este contrato preliminar. Es un contrato propiamente dicho, pero que va a y sobre el cual las partes, dice, se deben poner de acuerdo sobre todos los elementos esenciales, generales y particulares del contrato, que van a identificar ese futuro contrato. ¿Sí? El plazo de vigencia de esta promesa, de esta obligación de hacer, es de 1 año, dice el código, ¿sí? Salvo que las partes convengan uno menor o pueden renovarlo. Al vencimiento del año lo pueden renovar si todavía deciden no celebrar ese contrato definitivo. Bien, ahora van a empezar a entender qué es este contrato preliminar. Dentro de los contratos preliminares tenemos el contrato de promesa. ¿Sí? El contrato de promesa básicamente es el boleto de compra-venta. ¿Sí? Es un contrato previo al contrato definitivo. ¿Sí? Al contrato futuro y definitivo, que va a ser el contrato de compra-venta del inmueble por escritura pública. ¿Sí? El boleto de compra-venta va a ser un contrato previo, privado entre las partes, que va a contener la obligación de hacer. Vuelvo a decir, ¿cuál va a ser la obligación de hacer? De hacer en el futuro el contrato definitivo con las formas previstas por la ley. ¿Qué dice el artículo 995 que regula este contrato preliminar de promesa? Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exija una forma bajo sanción de nulidad. Y es aplicable el régimen, o obviamente las normas que regulan las obligaciones de hacer. ¿Ven? Es lo que yo les decía recién con el ejemplo para que ustedes entiendan mejor. Contrato de compra-venta de inmueble. Nosotros decidimos celebrar, hoy yo decido comprar un terreno, o vengo negociando con el hombre, con el vendedor, y resulta que el vendedor me dice, bueno, vamos a celebrar el contrato, pero ¿sabe qué? Por el tema de la cuarentena, la pandemia, ¿no es cierto?, la cuarentena obligatoria y demás, mi escribana todavía no está trabajando, me dice, así que vamos con el fin de ya tener la relación jurídica, ya tener ese vínculo jurídico entre las partes, ya que nazca una obligación, el vendedor me dice, pero bueno, ¿sabe qué? Por lo menos vamos a firmar un boleto de compra-venta, ¿sí? Entonces celebramos entre los dos el contrato previo, el contrato privado, por boleto de compra-venta, firmamos los dos este contrato preliminar de promesa, que obviamente no produce los efectos propios del contrato de compra-venta de inmueble, porque el contrato de compra-venta de inmueble, la ley exige que sea por forma de escritura pública, porque es un derecho real el que se transmite por el compra-venta de inmueble, y todo derecho real tiene que cumplirse con la forma de la escritura pública. La adquisición, la transmisión, la extinción de cualquier derecho real debe hacerse por escritura pública, ¿sí? Entonces la ley me exige que yo lo tenga que hacer por escritura pública, pero bueno, nosotros, dadas las circunstancias actuales, para darle un ejemplo actual de la pandemia y la cuarentena obligatoria, la escribanía no está trabajando, la escribana de confianza del vendedor. Entonces, decidimos hacer el boleto de compraventa de manera de generar este vínculo, vuelvo a decir, este vínculo jurídico entre nosotros dos, donde ya hay obligaciones, donde ya se va a generar responsabilidad, para que en el futuro, una vez que se termine la pandemia o la cuarentena obligatoria o la escribana empiece a trabajar, nosotros podamos celebrar el contrato definitivo, el contrato futuro y definitivo, que es el contrato por escritura pública con la forma prevista por la ley, donde se transmite el derecho, donde yo voy a adquirir el derecho real de dominio sobre la propiedad que compré. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a poder inscribirlo en el registro de la propiedad del inmueble y cumplir con todas las formalidades previstas. Ese es el contrato de promesa, ¿sí? Donde las partes prometen celebrar un contrato futuro definitivo. Ambas partes se obligan. En el contrato de promesa, ambas partes se obligan a celebrar el contrato futuro. Y obviamente la ley pone el límite de que no puede celebrarse un contrato de promesa sobre aquellos contratos que requieren formalidad bajo pena de nulidad. Esto ya lo vimos cuando vimos clasificación de contrato. ¿Cuáles son los contratos que deben celebrarse bajo pena de nulidad? Tienen una forma que cumplir bajo pena de nulidad. Eran aquellos solemnes absolutos, ¿sí? Por ejemplo, la donación de un inmueble o de muebles registrables. Es decir, si por ejemplo, qué sé yo, mi vecina, que es muy amiga mía, se está muy enferma y resulta que decide hacerme una donación de un inmueble, pero justo por la cuarentena y la pandemia, la que ella no está trabajando, ella no me puede hacer con el fin de garantizarme el derecho, no lo puede hacer en forma privada.
¿Por qué? Porque justamente la ley exige la escritura pública para las donaciones de inmuebles bajo pena de nulidad, ¿sí? Ahí el contrato de promesa no valdría de nada, ¿sí? Bien. Estamos ahí. ¿Cuál es otro contrato preliminar? El contrato de opción. El contrato de opción es aquel contrato que contiene, para una de las partes, contiene la opción de poder concluir el futuro contrato. ¿Sí? Es decir, acá ya no hay, o sea, hay una obligación de hacer el futuro contrato, pero en realidad el contrato de opción, la palabra lo dice. Es una cláusula, es un contrato que va a encerrar la o le va a otorgar, mejor dicho, a un beneficiario la opción de poder concluir el contrato definitivo, de poder celebrar el contrato definitivo si decide ejercer ese derecho, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 996? El contrato que contiene una opción de concluir un contrato definitivo otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Entonces, es decir, vamos a tener las dos partes y vamos a celebrar este contrato de opción y una de ellas va a tener la opción, el derecho de irrevocable de poder ejercer esta opción y concluir el contrato definitivo, celebrar el contrato definitivo. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que ustedes puedan ver, por ejemplo, un contrato de locación donde decidimos incluirlo como una cláusula en la opción de compra. ¿Sí? La opción de compra. Entonces, el que tiene el derecho de opción, el locatario, tiene el derecho de poder ejercer esa opción, ¿sí? De poder ejercer ese derecho y poder concluir el contrato de compra-venta. Es decir, todavía no está decidido, no sabe si va a tener la plata, no sabe si va a poder, entonces primero decide alquilarme, pero ya ambas partes ya nos obligamos con esta obligación, con este vínculo jurídico, con esta opción, perdón, esta relación jurídica donde nace una opción de esa persona de poder al año, como mínimo, decíamos ahí, al año, según la ley, puede ejercer al año la opción de compra y así celebrar el futuro contrato, el contrato definitivo que va a ser el de la compra-venta del inmueble. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ese es otro contrato preliminar, el contrato de opción. El de promesa es el de contrato de la compraventa de un inmueble a través de un boleto de compraventa. ¿Sí? El boleto de compraventa, el famoso boleto de compraventa, es el contrato de promesa. El contrato de opción, lo que se reserva es la opción para uno. Una de las partes tiene derecho a ejercer esa opción y al ejercerla poder celebrar el contrato futuro. Después tenemos el pacto de preferencia. El pacto de preferencia también se lo toma como un contrato preliminar, ¿sí? El pacto de preferencia es un contrato por el cual, un contrato preliminar, un contrato previo al contrato definitivo, por el cual se otorga un derecho de preferir a una parte, ¿sí? El derecho de preferencia para el día que uno decida celebrar el contrato, si decide hacerlo, preferir a la parte con quien celebró el contrato. Es decir, a diferencia de los anteriores, del pacto de preferencia no nace la obligación de celebrar el contrato futuro. ¿Sí? No nace la obligación, no es que como veíamos recién en el de promesa o en el de opción cuando se ejerce la opción, de que sí o sí hay que celebrar el contrato futuro, sino que nosotros celebramos un pacto que en el caso de decidir, en el futuro de decidir, qué sé yo, por ejemplo, para que se entienda, les doy un ejemplo. No sé, soy multimillonaria y me gusta coleccionar autos antiguos, por decirlo así. Y resulta que a mí me veo o conozco a una persona que tiene un auto antiguo, qué sé yo, un Forá, pongámosle, no sé, yo no estoy muy buena con todo eso, pero tiene un auto antiguo hermoso, re bien cuidado, especial. Y resulta que yo se lo quiero comprar. Vale muchísimo, obviamente, porque está restaurado en perfecto estado, condiciones y demás. Y yo quiero comprárselo. Y resulta que el dueño del auto no lo quiere vender, ¿sí? No quiere vender el auto que él tiene. Entonces yo lo que puedo hacer es, como yo estoy tan enamorada de ese vehículo, de ese auto, y lo quiero para mi colección porque me falta, yo puedo agarrar y celebrar con él un pacto de preferencia, un contrato de preferencia, ¿sí? Este contrato previo, preliminar, donde yo lo que le hago es de celebrar con él, con el dueño del auto, que si el día de mañana, cuando sea, él decide vender ese auto, él me tiene que preferir a mí por sobre cualquier otro futuro comprador.
¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el pacto de preferencia. También pueden hacerse pactos de preferencia recíproca o concederse este derecho de preferencia en forma recíproca, por ejemplo, en las participaciones sociales o en los contratos asociativos, ¿sí? Cuando se venden acciones o participaciones sociales y entre los mismos socios se pueden celebrar estos pactos de preferencias que en el caso de decidir vender esa participación social, esas acciones, van a preferir a los socios antes que a terceros extraños o ajenos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sería el pacto de preferencia. ¿Qué dice el 997? El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes quien sí decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra a la que ha preferido, ¿sí? O sea, con la otra por sobre cualquier más. A eso se refiere entonces. Genera una obligación de hacer un futuro contrato, pero solo en el caso de que esa parte decida celebrar el futuro contrato. ¿Se entiende? La obligación nace solamente cuando esa parte decide celebrar el futuro contrato. Como yo les daba el ejemplo del auto, puede ser que el dueño del auto no lo venda nunca y lo termine heredando a sus hijos o demás, o puede decir que el día de mañana necesita plata y bueno, y decide venderlo. Entonces, teniendo este pacto de preferencia, teniendo este vínculo jurídico conmigo, él me tiene que preferir a mí por sobre cualquier otro futuro comprador u otro posible comprador. ¿Mm? Bueno, si se trata de, la segunda parte del artículo dice, si se trata de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco, ¿sí? Bien, y ahí tenemos entonces el pacto de preferencia, como decimos ahí, puede asumir múltiples variables. Una es de obliga a conceder a la otra parte un derecho de opción para contratar en las mismas condiciones que se ofrece un tercero. Es decir, si por ejemplo, como yo les decía recién en el ejemplo del auto, si por ejemplo así también viene otra persona, el vendedor o el dueño del auto no lo quería vender y resulta que viene un tercero X y le ofrece más plata de la que yo le ofrecí en su momento y lo quiere comprar al auto, él necesariamente me tendrá que hacer saber a mí que lo va a vender. ¿Sí? Es decir, vino un X, porque él está obligado conmigo, tiene que preferirme a mí. Pero si resulta que vino un tercero y le ofrece el doble de lo que yo le ofrecí, por ejemplo, por el auto, él lo que tendrá que hacer, la obligación de él va a ser de avisarme, notificarme a mí, que soy el que tiene el derecho de preferencia, de que tiene un comprador, que tiene una propuesta, que tiene un comprador, que le interesa, que lo quiere vender y que ese vendedor le ofreció tanto dinero. Entonces tiene que darme la posibilidad a mí, comunicarme a mí y darme la posibilidad a mí de poder igualar esa oferta. ¿Sí? No quiere decir que el derecho de preferencia que yo tengo lo va a obligar a perder algo a él. No. Si hay alguien que le ofrece más, él va a tener la obligación solamente de hablarme a mí, que soy la que tiene el derecho o la que soy la beneficiaria del derecho de preferencia, notificarme que hay un tercer comprador que le ofrece tanto y que él va a aceptar esa propuesta. Entonces, me da a mí la posibilidad de poder igualar esa oferta y de poder ejercer mi derecho de preferencia. Entonces, si yo logro igualar su oferta, entonces él me tiene que preferir a mí por sobre el otro comprador. ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Entonces dice, bueno, justamente lo dice y al final, para que exista el contrato definitivo es necesario que el dador de la preferencia decida otorgar el negocio, es decir, decida celebrar el negocio, es decir, decida vender el auto, y le comunique al beneficiario de acuerdo a las estipulaciones que contuviera el pacto de preferencia. Y que el beneficiario obviamente acepte celebrar el contrato definitivo. Es decir, si yo no puedo igualar la oferta que le han hecho a él, entonces yo decido no ejercer mi derecho de preferencia y que él lo venda, lo autorizo a vender básicamente. ¿Se entiende? Entonces tenemos estas dos formas o estas variables de celebrar el contrato, donde solamente se otorga la preferencia a una de las partes, que era el ejemplo que yo les daba del auto, donde solamente una se obliga a conceder a la otra parte un derecho de opción para contratar en las mismas condiciones que se ofrezcan a los terceros. Y la otra, que es en el caso de los contratos, como yo decía, los contratos asociativos, de condominio, etcétera, donde entre los mismos socios o condóminos se pueden hacer concesiones recíprocas, es decir, se pueden hacer preferencias, otorgar o celebrar este pacto de preferencia, otorgándose el derecho de preferencia recíprocamente, ¿sí? Perfecto. Y por
el último puntito que me interesa tocar de esta unidad es el contrato sujeto a conformidad. ¿Sí? El contrato sujeto a conformidad también es un contrato previo que va a celebrar o que va a encerrar una obligación de hacer un futuro contrato, pero que va a estar sujeto en realidad a una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque el contrato sujeto a conformidad es aquel contrato que yo celebro, pero que sí o sí necesita la ratificación o la conformación o la autorización, quiero decir, la ratificación o la autorización que tiene que prestar una tercera persona para que ese contrato produzca los efectos y se perfeccione. Entonces dice el artículo 999, el contrato cuyo perfeccionamiento depende de la conformidad o de la autorización de un tercero queda sujeto a la condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? De que ese tercero preste la conformidad. Entonces, mientras ese tercero no preste conformidad, el contrato se perfeccionó, pero no produce efecto, ¿sí? Se celebró, pero no produce efecto. Entonces, tiene como característica que su perfeccionamiento justamente depende de la aprobación de un tercero ajeno. El ejemplo sería, le doy el caso de, por ejemplo, que yo tengo un hijo, mi hijo recibe un bien inmueble en donación, ¿sí? De una tía que no tenía pariente, de un amigo, de un vecino, de lo que sea, de alguien. Recibe una donación. Entonces yo como tutora de mi hijo soy la que administro los bienes de mi hijo porque es menor de edad y no tiene la capacidad suficiente para administrarlos y disponer de ellos. Ahora bien, como tutora legal, yo puedo administrarlo, pero no puedo disponer de los bienes. ¿Qué pasa? Les doy el ejemplo. Mi hijo se enferma, ¿sí? Tiene un problema de salud serio y yo necesito someterlo a un tratamiento, para eso necesito tener dinero del cual no dispongo o no lo tengo en la cantidad suficiente que él necesita, entonces yo decido o quiero vender el inmueble de mi hijo. ¿Sí? Ahora bien, dio la casualidad que conozco a alguien que está buscando una casa, se la ofrezco, nos ponemos de acuerdo en el precio y demás de la casa y celebramos el contrato de compra-venta, ¿sí? Celebramos un boleto de compra-venta o vamos al escribano y celebramos el contrato de compra-venta. Ahora bien, ese contrato no va a producir efectos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la facultad de disponer de los bienes de mi hijo que reciben donación. Yo solamente los puedo administrar, pero no puedo disponer de esos bienes, ¿sí? ¿Yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar la conformidad o la autorización de un juez de menores. Entonces voy a tener que iniciar un juicio donde voy a necesitar que el juez preste la conformidad, preste o me autorice a vender esa casa. Entonces, yo ya celebré el contrato de compraventa, pero ese contrato de compraventa va a quedar supeditado a que se cumpla la condición, que es el hecho futuro incierto, que es la autorización del juez. Entonces, si el juez considera que es necesario vender ese inmueble que pertenece a mi hijo porque está en juego su salud o su bienestar físico, entonces me va a autorizar a vender y va a prestar la autorización para que el inmueble se venda. ¿Sí? Y entonces ahí el contrato produce el perfeccionamiento, o mejor dicho, el contrato termina de perfeccionarse y produce los efectos propios, ¿sí? Para darles un ejemplo. También puede ser que en lugar de por ahí darles el ejemplo más complicado, puede ser el hecho de que yo no tenga la autorización, que si yo tengo, no sé, un amigo o una hermana que no vive acá en Resistencia, tiene una casa y decide, no sé, irse a vivir a España y me llama de allá y me dice, ¿sabe qué? Quiero vender mi casa porque yo no vuelvo más a la Argentina. Y bueno, entonces hago lo mismo. Justamente consigo el comprador, decidimos celebrar el contrato. Ahora bien, el perfeccionamiento de ese contrato va a depender de la autorización que me dé mi hermana, por ejemplo, que me dé un poder o que ella venga para justamente prestar la conformidad, etcétera, ¿sí? Pero va a quedar sujeto a ese pequeño detalle, a esa condición suspensiva de que sea de que ese tercero ajeno preste la conformidad, ¿sí? Entonces allí produce los efectos. Bien, y después viene responsabilidad contractual para terminar en esta unidad. Eso ya no lo voy a tocar, no lo vamos a explicar, no presenta mayor complejidad el tema de las responsabilidad precontractual porque son teorías que ustedes la van leyendo, son posiciones doctrinarias distintas, contractualista, extracontractualista, de dónde surge o de dónde nace la responsabilidad contractual, por qué y demás. Es lo que trata de explicar. Están todas puestas ahí, resumidas en la filmina. Si no, lean un poquito la doctrina, tienen el libro de Borda, algunos, o para profundizar en este tema. Pero, en definitiva,
no hace falta profundizar más, no presenta mayor complejidad y nos vamos a ir mucho sin necesidad. Así que bueno, con esta última clase terminamos la unidad 3 en todo lo que es manifestación del consentimiento, la gestación precontractual o las tratativas contractuales y estos contratos preliminares que son contratos previos que encierran una obligación de hacer en el futuro el contrato definitivo. Muy bien, hasta ahí quedamos entonces. Cualquier consulta, ya saben dónde encontrarme. Hasta luego.